Hola de nuevo, mi nombre es Javier Ullán, ya me conocéis, profesor de Sociología de la Educación en la Universidad de Alicante, en España. Bueno, pues vamos a continuar con este curso acerca de las funciones sociales del sistema educativo dirigido a los alumnos de Magisterio de la Universidad de Alicante con todo mi cariño, pero también a todos aquellos que a través de la red de esta maravillosa herramienta educativa que es Internet, pues quieran acercarse a este tema. Y sin más dilación vamos a comenzar nuestra lección de hoy, que es una continuación de la previa, haciendo un poquito de recapitulación, recapitulando un segundito sobre sobre lo que ya vimos en la unidad anterior y haciendo alguna reflexión, añadiendo alguna reflexión adicional que, bueno, se me había escapado el otro día, ¿no? De alguna manera que refrescamos y avanzamos al mismo tiempo, ¿no? Eh, Bien, recordad que estuvimos hablando de funciones manifiestas y latentes y comenzamos a desarrollar ya el tema de las de las funciones manifiestas. Y vimos en concreto las dos primeras, ¿verdad? Vimos en concreto la función de impartir conocimientos basados en la ciencia para entender la naturaleza y la sociedad. Y aquí quería simplemente hacer una pequeña reflexión acerca de, en concreto, nuestro sistema educativo y algunos más, ¿no? Evidentemente, desde un posicionamiento estricto del cumplimiento de esta función, la religión no tiene cabida en el sistema educativo. Es decir, no entiendo la religión como historia de las religiones o como antropología de las religiones, es decir, el abordaje científico del fenómeno religioso, el estudio neutral del fenómeno religioso, el estudio de las diferentes religiones de manera comparativa, o el de una religión en concreta desde un punto de vista, repito, el punto de vista de la sociología o de la antropología de la religión. No, me estoy refiriendo al estudio de la religión como tal, ¿eh? Como determinadas religiones que se siguen pretendiendo, evidentemente, porque si no, no serían religiones, pues verdades reveladas por la divinidad. Es decir, una serie de dogmas que no son contestables ni contrastables. Nadie formaría parte de una religión, nadie defendería una religión, empezando con la afirmación de, mira, sí, ok, yo te voy a enseñar lo que es la religión católica, pero tienes que tener en cuenta que todo esto que te estoy diciendo en realidad es totalmente relativo, es interpretable, en fin, lo puedes coger como quieras. Lógicamente, ningún representante institucional de ninguna iglesia, de ningún movimiento religioso va jamás a aceptar eso. Y el caso es, pero el caso es que se sigue enseñando religión como tal en algunos establecimientos, ¿no? Desde el siglo XVIII, la Iglesia Católica y las demás, evidentemente, fees también, las protestantes, la judaica o la islámica o cualquiera, han intentado a la cuadratura del círculo, han intentado hacernos creer que es posible reconciliar ciencia y religión, conocimiento científico y religión, pero esto es una falacia. Siento decíroslo, siento desengañároslo a aquellos que seáis religiosos, no, es decir, tenéis todo el derecho del mundo a ser religiosos, pero tenéis que serlo conscientes de lo que ello implica, con todas sus consecuencias. Y con sus consecuencias implica que hay muchas dimensiones de la ciencia, quizás algunas no, ¿verdad? Pero muchas sí, que colisionan con el relato religioso y que son incompatibles con el relato religioso. Y esto no lo digo yo, esto lo dijo ya, recordando y refrescando la lección, Jean-Jacques Rousseau, para el cual el único sentimiento religioso, la única doctrina o filosofía religiosa que un educador racional, un educador que se rigiera por los principios de la ciencia tal como los enunciaba la Ilustración, solo podía aceptar lo que se llama
como teísmo, es decir, la creencia general abstracta en una especie de ser supremo, porque eso efectivamente no se puede demostrar ni falsar por parte de la ciencia. Sin embargo, la ciencia sí que ha demostrado y ha falsado perfectamente que cualquiera de los relatos históricos de las religiones históricas, como el cristianismo, como el islam, están basados en mitos. Sí que ha podido falsar que el mundo no se creó en 6 días y que el hombre no nació de un trozo de arcilla ni la mujer de la costilla del hombre, por poner el ejemplo más conocido, ¿no? Pero también, obviamente, que Jesucristo no nació de una virgen. De hecho, los relatos sobre el nacimiento de Cristo discrepan entre los propios evangelistas, ¿no? Y muchos de ellos han demostrado que son una pura construcción, en fin, posterior. Lo mismo se puede decir de cualquier otra religión, ¿eh? Por lo tanto, ahí tenemos una interesante contradicción en el sentido de que muchos sistemas educativos que no han implantado completamente el laicismo, la laicidad, el enfoque totalmente secular o laico de la educación, pues están claramente infringiendo la propia función manifiesta que pretenden decir que desempeñan, ¿no? Bien, después una pequeña reflexión acerca de la segunda de las funciones que vimos ayer, la de inculcar valores de ciudadanía. Nada más recordaros, porque lo vimos en esas fotos en las que nos mostraban las manifestaciones en contra de las diferentes leyes educativas que se han sancionado en España, que esta también es una función completamente imposible de cumplir al 100%, porque las sociedades complejas contemporáneas, formadas por millones de personas en posiciones sociales, con una división social del trabajo muy elevada, que por lo tanto tienen, pues, están situadas en nichos culturales, económicos, étnicos, muy diferentes, es imposible que haya un consenso total sobre los valores, ¿no? Pero evidentemente el sistema educativo tiene que intentarlo. Tiene que intentarlo porque se debe al mandato democrático de la sociedad en la que estamos inmersos. Recordad, como os decía, y lo voy a ir repitiendo hasta la saciedad a lo largo de este curso, que el sistema educativo es inseparable del sistema social del que forma parte, del que es un órgano, del que es una pieza, una parte de ese sistema más abarcante. Y que por lo tanto tenemos a veces que entender cómo funciona la sociedad en general para poder entender por qué el sistema educativo hace lo que hace. Bueno, pues nuestro sistema social en el que nosotros estamos, no el del pasado, del antiguo régimen o el de otras sociedades no democráticas de nuestro planeta, que las hay, Corea del Norte, es que la educación, el sistema educativo debe de reforzar la democracia. Y por tanto, esta cuestión de inculcar una serie de valores de ciudadanía basados en esos valores democráticos es fundamental. Es fundamental, se entiende, para conseguir o garantizar un objetivo último que todas las sociedades se plantean. En este caso nosotros en nuestra versión democrática, que es la cohesión social. Toda sociedad aspira a la cohesión social porque evidentemente el conflicto, la desunión social, pues es de cajón, conlleva muchos problemas, conlleva un germen de autodestrucción de la sociedad que la hace, pues, muy ineficiente y que provoca mucho sufrimiento. Por lo tanto, cuanto más armónicamente funciona la sociedad, cuanta mayor cohesión social, cuanto mayor consenso en muchos aspectos hay, mejor. Esa cohesión social, una sociedad democrática, moderna, avanzada como la nuestra, no puede, al menos desde un punto de vista abierto, manifiesto, basarla en otras cosas como se han basado en sociedades del pasado, como por ejemplo en la religión. Es que somos todos católicos, hay cohesión social porque somos todos católicos, ¿no? O
en la etnia o en el sentimiento nacional. Es que hay cohesión social porque somos muy patriotas, ¿no? Y tenemos ese amor por la patria. Bien, el amor por la patria en sociedades democráticas está bastante desvalorizado, y esa desvalorización, no digo que haya sido eliminado del todo, pero sí ha pasado a un segundo plano con respecto a otros momentos históricos, como vamos a ver en diapositivas y en apartados posteriores, pero sí, entonces por lo tanto esa desvalorización, perdón, ha ido de la mano de una revalorización de estos valores más neutrales, ¿no? De ciudadanía, de ciudadano, valores que supuestamente tenían que acomodar a todo el mundo. Bien, el resultado es que, como sucede con cualquier tipo de valor que se trata de imponer, o que se encuentra con la gran diversidad individual y colectiva que existen en las sociedades complejas, y es imposible de alcanzar al 100%, es una utopía, ¿no? Pero bueno, digamos que más allá de todo el ruido mediático y en la calle que muestran pues diapositivas como estas, ¿no? Que ya vimos ayer, lo cierto es que tampoco podemos dar un balance muy negativo de esta función. Se cumple razonablemente bien. Existe un núcleo duro de valores ciudadanos que de un gobierno a otro, que de un partido a otro, una ley educativa a otra, siguen ahí presentes y se transmiten a través de la escuela, entre otras formas de transmisión, también a través de los medios de comunicación, a través de otra serie de vehículos, ¿no? De transmisión cultural. Pero la escuela es una de ellos y es un agente activo y más o menos, digamos, razonablemente bien funciona. Bien, pues hasta ahí la recapitulación. Nos vamos a pasar ahora a ver la diapositiva siguiente, en la cual nos metemos ya de lleno en la tercera función. Y voy a ponernos la pantalla grande para que lo veáis mejor. Bien, la tercera función tiene que ver con el concepto de meritocracia, fundamental en las sociedades democráticas y capitalistas. Repito, y capitalistas, esto es muy importante, actuales y contemporáneas. Bien, la escuela se supone, manifiestamente, así lo dice, ella misma así lo dice, por ejemplo, en la LOMCE del 2013, se supone que tiene que dar a todo el mundo una igualdad de oportunidades de partida, ¿verdad? Bien, leamos, por ejemplo, lo que dice el preámbulo de la LOMCE a este respecto para que veáis que es así. Dice: todos y cada uno de los alumnos y alumnas serán objeto de una atención en la búsqueda de desarrollo del talento que convierta la educación en el principal instrumento de movilidad social y ayude a superar barreras económicas y sociales y genere aspiraciones y ambiciones realizables para todos. Bien, bueno, es la idea, como os pongo aquí, de la educación como ascensor social, como escalera de movilidad social para mejorar nuestra posición en la sociedad, para mejorar nuestra calidad de vida. Esto es una función que emana directamente del mandato, de los valores en que se sustentan las sociedades democráticas, bien, contemporáneas, capitalistas, ¿vale? Que se sustentan no tanto en que todos somos, pues se sustentan en que todos somos iguales ante la ley, por supuesto, eso de partida, ¿no? Y todos tenemos una serie de derechos que son los mismos y de deberes que son los mismos para todos. Pero las sociedades democráticas capitalistas, a diferencia de las sociedades comunistas, no plantean que todos tengamos que ser iguales al 100%, si no, pues se aboliría la propiedad para que nadie fuera más rico que otro, ¿verdad? Y se crearían, como sucedía en las comunas del socialismo utópico, por ejemplo, en el siglo XIX, pues por ejemplo, que los trabajos más penosos fueran rotatorios, ¿no? Para que todo el mundo supiera lo que es limpiar o ser basurero o ser
o ser barrendero, por ejemplo, o minero, ¿no? Y bueno, pues vamos rotando las cosas de manera que todo el mundo realice los mismos trabajos, ¿no? Sabemos que esto no es así, sabemos que vivimos en una sociedad que aunque se diga democrática y lo sea en ciertas dimensiones, está estratificada, ¿verdad? ¿Y cuál es la única manera que tiene la democracia de mantener ese discurso de que todos somos iguales y generar, vuelvo a la función número 2, cohesión social? Bien, contarle a todo el mundo que, aunque no todo el mundo sea igual, ¿verdad? Todo el mundo tiene las mismas oportunidades de ser lo que quiera ser de partida. Que la sociedad está abierta, que no es una sociedad cerrada. Este es el gran cambio de la sociedad democrática del régimen liberal capitalista con respecto al antiguo régimen, ¿verdad? En el que la sociedad estaba dividida en castas hereditarias de nacimiento, de roles adscritos y no adquiridos, como se dice en sociología. Es decir, que uno nacía noble, con todos los privilegios que eso conllevaba, y te quedabas noble toda la vida, mientras que si uno nacía plebeyo, pues eras plebeyo, ¿no? Aquí se trata, el régimen liberal rompe con esas barreras, en teoría, y nos dice, no, tú de entrada puedes ser lo que quieras, puedes aspirar a llegar desde lo más bajo a lo más alto. Pero esa aspiración, ¿cómo es? ¿Es una aspiración gratuita? Es decir, ¿simplemente basta con quererlo? Pues sí, claro, yo quiero ser el presidente del gobierno, sí, yo quiero ser un gran abogado, yo quiero tener mucho dinero. ¿Basta con quererlo? ¿O es una asignación aleatoria? El Estado, bueno, hace una lotería y a quien le ha tocado una posición social, pues se la da. No, ¿verdad? Tampoco es como en el comunismo, como era teóricamente el comunismo, que luego nunca lo fue en realidad del todo, porque también en el comunismo había una cierta estratificación social entre los miembros del partido y el resto de la población. Solo falta ver Corea del Norte y cómo Kim Jong-un se comporta como un auténtico emperador. Bueno, pues digo, en el comunismo teóricamente esa igualdad se conseguía por decreto y todo el mundo era igual. Aquí no se trata de eso, aquí se trata de que esa movilidad social tiene que ir vehiculada por una cosa. ¿Por qué? Por el talento. De hecho, lo deja clarísimo la LOMCE. Todos y cada uno de los alumnos serán objeto de una atención en la búsqueda de desarrollo del talento, que es el talento el que convierte la educación en el instrumento de movilidad social, ¿vale? Es decir, la meritocracia. Es decir, la sociedad es democrática no porque todo el mundo sea igual, ¿vale? Porque el Estado diga, todos van a ser iguales, o porque el Estado diga, voy a hacer una lotería a ver a quién le toca ser hoy barrendero y a quién le toca ser presidente del Banco Santander. No, ¿verdad? O un turno rotatorio que cada mes sabes que te toca hacer una cosa. No. Es una sociedad democrática porque cada uno tiene lo que se merece y lo que se ha trabajado, ¿vale? Y eso que se merece lo consigue porque lo que sí que te da la sociedad democrática es una igualdad de herramientas, te da las herramientas de partida. ¿Y cuáles son esas herramientas de partida? La educación, porque vivimos en una sociedad capitalista, tecnológica, avanzada, donde el dinero se consigue a través de buenos puestos remunerados, que a su vez se supone, todo esto es la teoría, por supuesto, que después desmontará la teoría crítica y que veremos a lo largo del curso. Porque se supone que pues los trabajos mejor cualificados son los mejor pagados y por lo tanto la cualificación tiene un premio al final y esa cualificación se consigue a través de la educación. Y la educación se da por igual a todos, porque es gratuita y universal, garantizada por el Estado. Esta es la esencia. Por lo tanto, ahí tenemos que la función de la escuela es sostener esta visión de la democracia liberal capitalista. Que todo el mundo entienda que tiene las mismas oportunidades de entrada. Bien, pasamos a la cuarta función, relacionada con la anterior. Todas están relacionadas, pero más o menos
como ya os dije, el orden que he seguido en las funciones trata de ser un orden relativamente sistemático y racional de encadenamiento, ¿no? De unas con otras. Entonces, esta está encadenada directamente con la anterior. Si la educación es la herramienta para conseguir una ascensión social, y esa ascensión social se consigue a través del trabajo, ¿vale? A través de un puesto de trabajo de buena cualificación, entonces, ¿cuál es la otra de las funciones de la escuela? Pues evidentemente formarte en habilidades para acceder al mercado de trabajo. Es decir, no ya en conocimientos teóricos, como era la función número 1 para entender el mundo, sino cuestiones prácticas, capacitación práctica para poder acceder después a un trabajo determinado. Aquí entrarían dentro, pues evidentemente, desde lo que son las habilidades más básicas, como es el aprender a leer o escribir, que hacen falta hoy en día para cualquier tipo de trabajo, pero luego también, pues digamos, habilidades de segundo orden más complejas, pues como la comprensión y gestión de información compleja, ¿no? Bien. ¿Es una función manifiesta? Sí, claramente. Me remito a otra de las leyes educativas para demostrároslo, ¿no? La LOMCE del 2013. Dice, la lógica de esta reforma se basa en la evolución hacia un sistema capaz de encauzar a los estudiantes. ¿Hacia dónde? Hacia las trayectorias más adecuadas a sus capacidades, de forma que puedan hacer realidad sus aspiraciones y se conviertan en rutas que faciliten la empleabilidad y estimulen el espíritu emprendedor. Esta función no estaba claramente, manifiestamente expresada en leyes anteriores, digamos, de cariz más de izquierdas, ¿no? Porque una de las características, tendencias de la izquierda es hacia el idealismo y hacia, digamos, resaltar los valores o los objetivos de política más ideales, ¿no? Entonces, bueno, pues el conocimiento, los valores morales, etc. La derecha, y esta es una ley de la derecha, del Partido Popular, pues está más alineada con los intereses de las empresas, con los intereses económicos y, por lo tanto, con cuestiones más prácticas. Y por eso introduce manifiestamente esta función en su ley educativa, ¿no? La idea de que la escuela tiene que servir para la empleabilidad. Bien, y además una empleabilidad selectiva, ¿no? Es decir, por lo tanto, si todo el mundo, porque digamos es una conclusión lógica que se desprende de esta función, si al final del trayecto las personas, una vez que sean adultas, van a desempeñar trabajos diferentes, el sistema educativo tendrá que dotarles de herramientas diferencialmente. No se debe enseñar lo mismo a todo el mundo. Es decir, por lo tanto, esta es una función específica digamos que está estratificada socialmente. Mientras que la función 1 o la función 2 estaban destinadas para todo el mundo, la función 4 está destinada para todo el mundo en su aspecto más general, pero en su concreción, en su implementación práctica, debe de generar, por lógica, trayectorias curriculares distintas, ¿no? Y aquí, bueno, pues se desencadenarían muchos debates, ¿no? Como, por ejemplo, la pregunta de ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo hay que empezar a especializar a los alumnos de cara al trabajo? ¿Desde cuándo el alumno tiene la obligación de elegir, antes de haber empezado a trabajar, ya su trayectoria? Y, por tanto, de alguna manera cerrarse oportunidades, cerrar puertas para después cambiar, ¿no?, de trayectoria. Esta es una cuestión muy delicada que ha dado lugar, pues, a muchos conflictos a la hora de diseñar sistemas educativos, ¿no? Los americanos, por ejemplo,
desde los años 30, 40, fueron pioneros en la implementación de un sistema que se llama comprensivo, que es el del famoso high school, que es hasta los 18 años todo el mundo estudia más o menos lo mismo. Ya nos especializaremos después. Pero, por ejemplo, en Europa no se ha seguido con ese modelo. Se ha empezado a separar a la gente desde mucho más temprano, ¿no? Y luego se ha tenido, porque se vio que eso de alguna manera vulneraba los derechos de los ciudadanos, de alguna manera una segunda oportunidad, pues han tenido después que implementar pasarelas, sistemas para poder pasar de un sistema a otro, por ejemplo, de la formación profesional al bachillerato o de la formación profesional a la universidad, o al revés, de la universidad y el bachillerato a la formación profesional, porque evidentemente el segregar, el especializar genera problemas, crea lagunas educativas en la gente que luego después son muy difíciles de rellenar. Bien, muy complicado. También complicado por otro tema, y aquí tenemos otro argumento de debate, porque en esta cuestión, en la implementación de esta función, vemos que se revelan discrepancias entre la teoría y la práctica. Que en el mundo real hay un desfase grande, e incluso muy grande, en algunos países, en el nuestro concretamente, en España, entre la formación y el trabajo, ¿vale? Y esto en un doble sentido. En el sentido en que muchos trabajos se pueden desempeñar sin formación académica, sin muchas de las cosas que nos han ido enseñando a lo largo del larguísimo periodo de formación educativa, ¿verdad? ¿Para qué sirve el latín en la mayoría de los trabajos? ¿Para qué sirve el griego? Pero ¿para qué sirven las funciones cuadráticas y las derivadas? Y hacer un análisis sintáctico de una oración para trabajar en la mayoría de los trabajos. Que no sea, por ejemplo, el de profesor, de maestro, donde replicas y reproduces ese conocimiento. Pensad, ¿no? ¿Para qué sirve mucho de la información que se nos transmite con tanto ahínco y que se insiste tantísimo, ¿no?, en que debemos de absorber? Para el trabajo. Servirá para cumplir la función número 1, pero desde luego no para preparar para el trabajo. Pero es que además también se produce una discrepancia en la otra dimensión, y es que muchos titulados nunca trabajan en aquello para lo que se formaron. ¿Por qué? Porque, claro, el que hubiera una concordancia perfecta entre el número de titulados en determinadas especialidades y el número de trabajos que ofrece un sistema en un momento determinado sería prácticamente un milagro. Sería decir que la sociedad, que el sistema social funciona como un mecanismo de relojería, sea porque se ajusta él mismo, o sea porque los que están al timón de este son capaces perfectamente de diseñar la oferta de trabajo para que se corresponda exactamente con el número de titulados. Esto no sucede en ningún país. Y luego hay países en los que sucede menos que en otros, como por ejemplo es en nuestro caso, ¿no? Y ello por dos razones. Uno, porque queriendo, sobre todo a partir de la transición, de la democracia, queriendo precisamente ofrecer a la gente en este espíritu democrático, para dejar atrás la dictadura, mucho de lo que significaba la dictadura, queriendo ofrecer a la gente un vehículo de ascensión social, la educación, se desarrolló mucho el sistema universitario. Tenemos un número de universitarios muy alto comparado con otros países de nuestro entorno, por ejemplo con Italia, ¿no? Por poner un ejemplo de un país, lo pondré siempre mucho como ejemplo para comparar, porque es un país, bueno, pues con una cultura semejante, con un nivel económico semejante, una historia distinta, pero al fin y al cabo es uno de nuestros países hermanos, ¿no? Se abrieron muchas plazas universitarias. Se crearon muchas universidades para ofrecerle a la gente esa posibilidad en su entorno más cercano, para que no se tuvieran que desplazar, como un
una herramienta del estado de bienestar para que mucha gente que no podía costear mandar a sus hijos a la universidad porque ello implicaba tener que vivir en una ciudad diferente y por lo tanto pagar los gastos de alojamiento, pues pudieran hacerlo en su propia ciudad y por lo tanto a un costo mucho menor. Y eso generó una hiperinflación de titulados que, añadido a eso la debilidad de nuestra economía, la debilidad de nuestro sistema productivo, sobre todo en los niveles más sofisticados, ¿no? Los que requieren puestos de trabajo altamente cualificados, pues han generado un altísimo nivel de paro universitario, ¿verdad? En conclusión, el sistema educativo en ningún país puede funcionar perfectamente en el cumplimiento de esta función número 4. Y en el caso de nuestro país, la disfuncionalidad es muy alta. Siguiendo, digamos, el enfoque de los funcionalistas, podríamos decir que el sistema educativo, al menos en esta función, en España, es altamente disfuncional. Es decir, funciona muy mal, funciona como un motor gripado, funciona como un organismo vivo que tuviera una enfermedad importante, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar a la número 5. La número 5 de nuevo tiene que ver con la anterior, está indirectamente relacionada y encadenada. La educación, el sistema educativo, una de sus funciones es la de otorgar monopólicamente, me lo pongo entre paréntesis para resaltarlo, los certificados que permitirán acceder al mercado de trabajo. Es decir, no solamente te forma teóricamente para el trabajo, sino que además es el único que tiene el poder, el único que se arroga el poder, lo puede delegar en determinadas instituciones de educación privada, pero al final es él quien tiene la última palabra, que se arroga el poder para decir si tú puedes o no puedes acceder a un determinado puesto de trabajo. Es decir, cuando tú quieres ser arquitecto, cuando tú quieres ser abogado, cuando tú quieres ser médico, no te basta con saber. Es decir, no, es que yo me lo he estudiado por mi cuenta, me lo he estudiado en mi casa, yo me lo sé, yo sé mucho. No basta. Tienes que tener el título, tienes que tener el diploma, tienes que haber pasado por el sistema educativo institucional y que el sistema educativo institucional al final te haya puesto el sello y haya dicho, sí, yo certifico que esta persona sabe lo que sabe, ¿verdad? Claro, monopólicamente, repito, porque no se le da esa potestad a ninguna otra institución. De hecho, tan es así que, bueno, pues ahí tenéis, os pongo la cantidad de normativa que genera este poder del Estado, ¿verdad? Fijaros ahí la cantidad de normativa sobre la expedición de títulos académicos y profesionales, sobre la homologación de títulos académicos y profesionales que ha ido generando la Administración española para poder ir regulando este poder exclusivo que tiene el Estado, ¿no? Que tienen todos los estados, no solamente el Estado español, claro está. Esto, claro, esta función nos lleva a reflexionar sobre lo siguiente, y no es una reflexión banal en absoluto. Tiene mucha enjundia, yo diría, y quiero que la sopeséis bien, con calma, ¿no? ¿Certifican los títulos lo que realmente dicen certificar? Es decir, ¿o son un medio o son un fin en sí mismos? Esta es una pregunta que nos la planteamos por muchas cuestiones. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una persona que, les pongo un caso conocido, un caso de un familiar, ¿vale? Que estudió en los años 90 una carrera de económicas, ¿vale? Que entonces eran de 5 años, y aprobó todas las asignaturas de la carrera menos una, la última, porque, bueno, una persona un poco particular,
se dedicó después a otra cosa y lo dejó. Evidentemente el Estado nunca le otorgó el título y esta persona no puede ejercer como economista. Sin embargo, unos años después, o en esos mismos años 90, una persona que hubiera tenido los medios económicos y el nivel de inglés se habría podido ir al Reino Unido y haber hecho una carrera de económicas, incluso en una institución, en una universidad mucho más prestigiosa que la que hizo este familiar. Y en 3 años, porque las carreras allí eran de 3 años, haber obtenido del gobierno británico un título de economista que después habría podido homologar aquí o que simplemente habría podido utilizar en el Reino Unido y en otros muchos países del mundo. ¿Sabía esta persona que estudió en el Reino Unido, estaba más preparada esta persona que estudió en el Reino Unido que mi familiar que estudió 2 años más que esta persona, pero por una asignatura, porque el sistema educativo español estipulaba que las carreras tenían que ser de 5 años y no de 4 o de 3, hoy en día son de 4, ¿verdad? O sea que habría pasado lo mismo en España aquí, esa persona tendría el título. Bien, pues sabía menos mi primo que esta otra persona. Os dejo la respuesta a vuestra propia opinión. Yo lo tengo muy claro, ¿no? Pero más allá, o sea, evidentemente, ¿qué pasa con las personas que consiguen el título por medios fraudulentos? Por ejemplo, copiando en los exámenes, ¿no? Por ejemplo, con chuletas y que no les pillan. O como en el caso de dos de nuestros, no voy a decir, no de nuestros políticos, sino los 2 políticos más importantes de este país, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el jefe de la oposición, Casado, obtuvieron títulos por medios bastante irregulares, presuntamente. Repito el presuntamente porque no quiero que de aquí pueda surgir ningún tipo de acción contra mí legal. Bien, el famoso caso Máster de la Juan Carlos I, en el caso de Casado, y el famoso caso Tesis de la universidad privada Camilo José Cela, en la que, bueno, pues según publicaron ciertos medios de comunicación, una parte importante de esa tesis pues resultaba haber sido plagiada literalmente. Los ejemplos se pueden multiplicar, pero nuestro país es una excepción a la regla en este sentido. Un ministro en Alemania, cuando se descubrió que su tesis había sido plagiada, dimitió al día siguiente. Aquí no dimite nadie, evidentemente, por estas cosas. Lo cual pues deja un tanto a los pies de los caballos al propio sistema educativo, porque ¿cómo podemos nosotros creer realmente en esta función? Es decir, aceptarla de corazón, cuando en las más altas instancias de la política, digamos que tienen otros estándares un poquito más laxos, ¿no? Pero sin ir, digamos, a estos argumentos tan concretos y, digamos, siguiendo con la reflexión de una forma un poco más general, es que efectivamente esta función nos está remitiendo a una de las características fundamentales del sistema educativo, que están ligadas o inseparablemente unidas a las propias características de la sociedad en la que vivimos. Y es que el sistema educativo es una institución burocrática, igual que las sociedades modernas por las que nos regimos son sociedades burocráticas. Son sociedades que, debido a la complejidad para regular las cosas, esta se ha tenido que burocratizar, se ha tenido que protocolizar en una serie de normas que evidentemente son muy rígidas y que pues no que por un lado no acomodan a todas las excepciones y por otro lado pueden generar picaresca en el sentido de que, bueno, pues uno se salta las normas de alguna manera por otro lado, pero si tiene el papelito, pues tiene el papelito.
Eh, Os pongo un caso pues, derivado de la mía propia experiencia. Hace muchos años fui a dar un máster, a impartir un máster en una universidad latinoamericana. Y bueno, pues antes de poder impartirlo, me pidieron por favor que produjera, que les mandara las fotocopias de todo mi currículum, de todos mis diplomas, de todos mis certificados académicos. Ya, yo me quedé un poco sorprendido porque nunca me habían pedido nada de esto, ¿no? Y le pregunté al rector, ¿no? Con el que tenía confianza, ¿no? Y le dije, bueno, esto no entiendo por qué tanto papeleo, por qué tanta burocracia, qué pasa, que no os fiáis de mí y tal. Y dice, no, bueno, me contestó así con esta forma de ser que tienen ellos por allá, ¿no? No, doctor, ¿cómo cree? Qué pena con usted. Pues no es por usted, no es que nosotros desconfiemos, pero es que ya es un protocolo de la universidad, porque, mire, es que tuvimos una mala experiencia hace unos años, ¿no? Vinieron unos profesores, que eran profesores de México, ¿no? Dieron unas clases y tal, y luego resultó, al cabo de un tiempo nos enteramos que eran unos impostores, que no tenían el título que decían haber tenido. Claro, yo le pregunté a renglón seguido una cuestión que para mí es la fundamental en este tema. Pero, ¿estos profesores dieron bien sus clases? Y él me dijo, pues sí, la verdad que sí. O sea, bueno, todo el mundo quedó muy contento, por eso no sospechamos en un primer momento, hasta que nos llegó un soplo por ahí de que esta gente, dijeron, no, cuidadito, que esta gente va por ahí haciendo giras por América Latina, ganando dinero y no tienen el título. Pero los alumnos habían quedado contentos, la universidad había quedado contenta. Bien. Por otro lado, en América Latina, por ejemplo, en México, que yo he sido profesor en varias universidades allí y he dado clase muchos años, conozco muy bien el sistema. Bueno, pues en México, a partir de los años 80, con la liberalización del sistema educativo, el gobierno permitió la apertura de muchísimas universidades privadas. Y hay una miríada. Solamente, por ejemplo, en San Luis Potosí, donde yo estudié, en la universidad, donde yo daba clase en la universidad pública, pues hay más de 10 universidades que no son muy pequeñitas, son universidades que no son, es decir, le ponen el título de universidad, pero casi son como academias, ¿no? Y en México tienen un término muy concreto para este tipo de universidades, la llaman universidades patito, por el cuento del patito feo, ¿no? Son universidades que tienen todas las acreditaciones del Estado, que expiden títulos universitarios como el resto de las universidades, pero cuya calidad educativa en muchos casos deja bastante que desear. Por lo tanto, bueno, pues ahí tenemos una de las disfuncionalidades, de los problemas, que genera esta función acreditadora burocrática de la universidad, que realmente no es muy difícil acreditar siempre un título, el valor que tiene. Y por otro lado, repito, que genera problemas de picaresca, ¿no? Podemos pensar que es imposible, pero no es así. Aquí tenemos, por ejemplo, en nuestro propio entorno cercano, casos de ello. Detenido un falso médico que tenía una clínica en una urbanización de británicos en Torrevieja. Personas que, no habiendo obtenido ese título, pero considerándose, o no, vete tú a saber, que tienen los conocimientos para poder desempeñar el trabajo, un trabajo determinado, pues lo realizan fuera de la ley, digamos, lo realizan sin título. Y esto es un delito. Está penado, no sé exactamente con qué pena, pero está penado. Es decir, que el Estado se lo toma bastante en serio esta función de otorgar monopólicamente el derecho a trabajar de determinada cosa. El argumento oficial para hacer esto
es que velan por la calidad de la educación y velan, por tanto, por la calidad del trabajo, porque qué tal que yo, o sea, dejar a cualquiera que dice que tiene conocimientos de medicina, pues ejercer la medicina. Y después te hace un desastre en la mesa de operaciones o en la administración de un fármaco y yo tengo que velar, evidentemente, por el bienestar de los ciudadanos y, por lo tanto, tengo que garantizarme que las personas que están ejerciendo lo hagan con conocimiento de causa. Bien, ya hemos dicho que efectivamente esta es la teoría, pero que cuando lo contrastamos con la práctica, con la casuística, ¿verdad?, que es muy variada, pues vemos que no es tan fácil, que ese argumento tiene agujeros, porque, pues eso, 5 años, todas las asignaturas menos una aprobada, no vale para ser economista, pero 3 años en otro país o 4 años en este ahora sí. ¿Cómo se come eso? ¿No? O cómo se come, por ejemplo, que si fuera cierto este tema de que quieren ver tal, sea necesario en un país como el nuestro y en otros homologar los títulos del extranjero, porque no se reconocen los títulos del extranjero directamente, salvo los de la Unión Europea, porque, bueno, pues porque en el fondo somos un único Estado para muchas cosas, ¿no? Y que el Estado utilice esa política de homologación para cosas que no están en la función manifiesta, como que sería una función claramente latente, como por ejemplo proteger el mercado de trabajo nacional de la intrusión o de la competencia de profesionales extranjeros. ¿Creéis que no habría aquí más médicos extranjeros si fuera automático, si fuera el reconocimiento del título? Los habría, pero no los hay porque el Estado hace esa homologación muy complicada. Y lo mismo podemos decir de otra serie de profesiones, ¿no? Nos estamos adelantando un poco al tema siguiente, que será el que nos ocupará en la próxima lección y las posteriores, porque este ya es claramente una función oculta, ¿verdad? Función manifiesta es que el otorgamiento de los títulos sirve para garantizar la calidad del servicio, del trabajo. Función oculta es que sirve para regularlo, también en el sentido que el gobierno quiera, otorgándolo a quien quiera, sobre todo en el ámbito de la esfera internacional, ¿vale? Y por tanto también dirigir la educación hacia determinados intereses ideológicos. Pongo un ejemplo basado en la Comunidad Valenciana y en la ciudad de Alicante en concreto. Hace años que la Universidad Católica de Murcia solicitó la licencia de la Generalitat Valenciana para abrir una universidad aquí en Alicante, una sede universitaria en Alicante, que tienen comprado ya el edificio, está detrás del Polideportivo de San Juan. Incluso se llegó a poner la primera piedra porque se pensaba que el proceso iba a ser inminente. Sin embargo, llegó al gobierno el Partido Socialista y Compromís y paralizaron completamente eso. Es decir, están utilizando el poder que les concede el Estado para, en este caso, no otorgar la licencia a una institución de educación superior privada y de esa manera, pues, decidir que no otorgan títulos expedidos por esa institución, al menos aquí en la universidad, en la Comunidad Valenciana, ¿verdad? Las razones, pues yo no voy a entrar aquí a valorarlas o a discutirlas. Es una universidad confesional, es una universidad de la Iglesia Católica. El gobierno actualmente, los partidos actualmente en el gobierno son de otra orientación política que, bueno, pues históricamente está, digamos que no excesivamente alineada con la ideología de la Iglesia Católica, y lo demás, pues es una conclusión que cada uno tendrá que sacar por sí mismo, ¿no? Bien, con esto vamos a dar por concluida la lección 2
y os mando un saludo y os emplazo a la al próximo capítulo de nuestra saga. Hasta luego.